Buenos días a todos, siempre es un placer estar en Santiago, lugar de los mejores vinos, de la mejor comida también. Gracias a todos por estar acá, sé que ha sido una mañana complicada para llegar, pero el día de hoy vamos a hablar un poco de estrategias proactivas de ciberseguridad basadas en la gestión de ciberriesgo. Van a ver que mucho de lo que hablamos nosotros de proactividad tiene que ver con cómo incluir la gestión de ciberriesgo dentro del ciclo de la ciberseguridad. Entonces, para eso y para la primera cosa que vamos a hacer, les voy a pedir que se conecten a internet si no están conectados y entren a este slido.com, esto que está acá, bien, acá. O si no, escanean el código QR, que es este que está acá, esperemos que funcione. Y la idea es, ¿cuál de las siguientes opciones que ustedes tienen ahí describe mejor el rol en el área de ustedes? Para conocer un poco mejor, porque ciberseguridad es bastante complejo, ¿no? Entonces, tienen opciones como líder y estrategia, pueden tener varias. Ustedes saben que muchos de nosotros hacemos varias funciones a la vez, capaz que todo. Líder y estrategia, analista de seguridad. Bien, uno se conectó, eso quiere decir que la plataforma funciona. ¿Bien? Analista de seguridad, líder y estratega, respuesta a incidentes, inteligencia amenaza, configuración de controles de seguridad. Bien, 5 personas, 7, vamos bien, 8, 10. Hay más de 10, cuento más de 10, 13, 14. Pero bueno, fíjense que dentro de todos los roles que tenemos, la mayor parte son dedicados a ser líderes y estrategia de ciberseguridad. Entonces, para hacer la estrategia de ciberseguridad, es para eso mismo que nosotros diseñamos el World Tour y para ver un poco más a dónde estamos hoy en día. Siempre que inicia cada año, hay reportes de ciberseguridad que siempre leo, que para mí son muy importantes y tienen que ver con los reportes del Foro Económico Mundial. ¿Por qué estos reportes para mí son importantes? Porque no solo hablan de tecnología o de ciberseguridad, sino que colocan la ciberseguridad y la tecnología en el panorama global de lo que está pasando. Y son muy buenos para poder hablar con personas que no conocen tanto de tecnología o tanto de lo que es la ciberseguridad y entender dónde están. El primero es el reporte global de riesgos. El segundo es el Global Cybersecurity Outlook, el Chief Risk Officer Outlook, bien, que ese sale en octubre, pero el último que salió es este. Y este año sacaron uno especial con la Universidad de Oxford que tiene que ver con la inteligencia artificial en ciberseguridad. Para que ustedes no lean todos estos reportes, yo lo que hago muchas veces es tratar de resumirlos y contarles qué es lo más importante que yo veo. Y lo que dicen los reportes este año es lo siguiente: nunca antes el ciberespacio fue tan dinámico, complejo y difícil de proteger. Entonces nos estamos enfrentando cada vez más a una complejidad mayor. Cuando tenemos una complejidad mayor, las estrategias no pueden ser las mismas. Entonces, las estrategias de ciberseguridad se enfrentan también a un nuevo nivel de complejidad. Y cuando nosotros hablamos de estrategias no quiere decir solo que hablemos de tecnología. El Foro Económico Mundial dice que la complejidad que ustedes acaban de ver viene por estos 6 factores. El primero, las tensiones geopolíticas. Esto genera grandes problemas a nivel mundial y grandes oportunidades para las cibercriminales y la dificultad de colaboración. La sofisticación del cibercrimen, que ahora lo vamos a ver más adelante, o sea, dice que los ciberriesgos han aumentado por la sofisticación de los ataques y por la exposición, que hoy en día tiene que ver con las propias cadenas de suministros digitales. Esto es otra cosa muy compleja. No es solo nuestra infraestructura, sino es toda la cadena de suministros que nosotros no tenemos control muchas veces. También el problema de regulaciones, muchas veces cuando hay legislaciones locales, regulaciones internacionales a las que estoy expuesto, hacen que sea más complejo. Recuerden que los cibercriminales no tienen ese problema, ¿bien? No tienen regulaciones, no tienen que hacer auditorías ni nada por el estilo, por lo cual pueden llegar a hacer ataques mucho más complejos. Sin duda, el problema de AI es crítico, tanto para los cibercriminales usando AI como nosotros defender las infraestructuras de AI, que no tiene nada que ver con lo mismo que defendíamos antes. Entonces es muy bueno lo que decía Marcelo también de la adopción de inteligencia artificial en Chile.
prácticamente, como hoy en día no hay negocio que no dependa de la tecnología, en un par de años no va a haber negocio que no dependa de la inteligencia artificial para hacer bastantes cosas. Y el último es la falta de profesionales capacitados, que es lo que decía actualmente. Y no es que nosotros no estemos capacitados, por supuesto que estamos. Lo que pasa es que se necesitan muchas más manos y muchas más personas. Por ejemplo, como en un tiempo empezaron a necesitar expertos en seguridad de nube, ahora van a necesitar expertos en seguridad de AI, por ejemplo. Y el otro punto importante es cómo la inteligencia artificial impacta en la ciberseguridad. Primero, como les decía, aumenta la superficie de ataque. El uso de inteligencia artificial aumenta la superficie de ataque, con no ataques nuevos y con nuevos desafíos que proteger. O sea, lo mismo que tiene hoy en día para proteger una aplicación no sirve para proteger inteligencia artificial. El otro tema es que adicionalmente el impacto también es positivo porque las herramientas de defensa empiezan a utilizar la inteligencia artificial, lo que aumenta también las capacidades y disminuye el gap de seguridad en algunos puntos que tengan que ver con las capacidades de las personas. El otro punto es que vamos a ver ataques de ciberseguridad más potentes. ¿Por qué? Porque la próxima generación de ciberarmas tiene que ver específicamente con la inteligencia artificial. Y ahora vamos a ver algunos puntos también. Y adicionalmente, esta nueva superficie de ataque crea nuevos vectores de ataque. Este es algo que yo siempre muestro y parece algo muy complejo, pero siempre lo uso cuando estoy hablando con C-levels, directores, CFOs. Este es el mapa global de ciberriesgos que muestra el Foro Económico Mundial. Y las categorías de riesgos son económicos, ambiental, geopolítico, social y tecnológico. Los moraditos son los tecnológicos. Lo interesante es cómo están todos interconectados. Por si alguien alguna vez piensa y dice, no, esto lo tiene que ver tecnología, yo no tengo nada que ver. No, todo esto está interconectado hoy en día. Esta es la complejidad de la que hablamos y al sistema al que nos enfrentamos. Entonces, vamos a ver un poco los temas tecnológicos y vamos a hablar básicamente de dos cosas. Los efectos negativos que podrían tener las tecnologías de inteligencia artificial y el otro gran riesgo tecnológico que pone el Foro Económico Mundial para este año, que es el ciberespionaje y la ciberguerra digital. Entonces, adicionalmente, también Gartner hace todos los años lo que tiene que ver con el cuadrante de ciberriesgos. Si ustedes se dan cuenta, los top 5 riesgos tienen que ver con código malicioso aumentado por AI. El primero, de todos los que ven, el tema de consumer, bien, de IT vendor, o sea, la dependencia de los IT vendors para bajar los servicios, soft ransomware targets y adicionalmente el tema de regulación, lo que está muy alineado con lo que decía el Foro Económico Mundial. Ransomware, bien, alguien dice, no, pero es el ransomware, ¿seguirá, no seguirá estando? Bueno, este es el reporte que yo siempre leo para ransomware y es un reporte de Chainalysis. Chainalysis no es una empresa que se dedique a proteger de ransomware ni nada por el estilo. Para los que no conozcan Chainalysis, es una empresa que se dedica a analizar la blockchain. Entonces, ¿cuándo uno puede validar realmente si hay ransomware o no hay ransomware? Con esto, si la gente paga o no paga. Y para pagar tiene que usar criptomonedas y tiene que usar la blockchain. Por lo cual, si ustedes ven, la gráfica es así. Es de este lado la cantidad, o sea, de este lado la cantidad de frecuencia de ataques de pagos de ransomware, no de ataques, pagos. El circulito tiene que ver con el tamaño y de este lado tienen que ver con la cantidad. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, Dark Angels, que está acá abajo, recibió el récord de pagos de un ataque de ransomware, haciendo solo uno, $75 millones. Pero si dan cuenta, Phobos, que tiene más frecuencia de ataques, tiene menos, pero depende de cómo el grupo tenga su economía. Y esto es lo que vemos hoy en día. Ahora, el otro punto es que las economías de los ciberatacantes no solo se financian con ransomware, también se financian robando las empresas que hacen de exchanger de criptomonedas. Norcorea robó y hizo el robo más grande de criptomonedas hasta este año de un exchanger por $1.5 billones, o sea, 1.500 millones. Y eso se usa para financiar los ciberataques y los ciberatacantes. Ustedes vean los números que hay acá y piensen cuál es su presupuesto de ciberseguridad. Contra esto están luchando.
todo esto se vuelca también en tecnología. Pero alguien podría decir, no, pero esto es una película, ¿no? Esto lo viste en una serie de Netflix. No. Esto es una noticia que se publicó el 16 de marzo de 2025. Para los que no saben coreano, lo voy a traducir al inglés. No, estaba en inglés también, ¿no? Pero hay pocos medios oficiales de noticias en Norcorea, pero hay. Entonces, lo que dice es lo siguiente. Kim Jong-un ordenó el establecimiento del Research Center 227. Este es un centro de investigación para desarrollar tecnologías de ciberhackeo internacionales. Esto es público. O sea, no es que lo oculten ni nada por el estilo. Bien, ¿qué es lo que va a hacer este nuevo Research Center? Desarrollar información, tecnologías basadas en AI para robo de información y además ataques. Entonces dice, lo que van a hacer adicionalmente, su foco es desarrollar sofisticados programas para hackeos, o sea, ciberarmas, claramente. Y la otra cosa dice, no los confundan, estos no son los que ejecutan los ataques. Los cyber warriors que hacen los ataques no son estos. Esto es un departamento de research interno que desarrolla solo las armas ofensivas. Esto no es un invento. Esto es a lo que nos enfrentamos. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un ataque, se están enfrentando a una persona que tiene claramente todo ese repertorio. Ahora les voy a pedir que entren al mismo slide, si lo tienen no hay otro cambio, y es ¿con qué frecuencia se realiza una evaluación de riesgos cibernéticos en su organización? Bien, lo que llamamos Cyber Risk Assessment. Lo que ustedes después ven en un mapa de calor, ¿no? Muchas veces, y se discute, capaz que año con año. Bueno, nunca mensualmente, de 1 a 6 meses, cada 7 a 12 meses, hay 3 personas. Pero, ahora vamos a los resultados, acá está. Bien, cada 1 a 6 meses, anualmente, mensualmente, nunca, 9 personas. A ver, alguno más, 10 personas se conectaron, bien, 11, bien, cada 1 a 6 meses, anualmente. Ahora les voy a mostrar el reporte de la ISACA, ¿bien? Más o menos tenemos anualmente, era el que había salido, ¿no? Déjenme ver si estábamos ahí. Sí, anualmente. Tenemos 41%. El reporte de la ISACA, que es muy interesante porque son los auditores de los que hacen este tipo de cosas, dice lo siguiente. ¿Cuán a menudo hacen esto? A mí hay cosas que me llaman mucho la atención. Fíjense que el 62% de las empresas es anualmente o más. Y la escala menor es mensualmente. Eso es lo peor. ¿Ustedes creen que anualmente no cambia nada en su superficie de ataque que genere un nuevo ciberriesgo? Ese es el problema que tenemos y eso es lo que nosotros estamos viendo. El problema es que eso no se está analizando y nosotros estamos haciendo simplemente la detección y la respuesta. Por eso, una de las analogías que usamos nosotros para explicar lo que está pasando es esto que nosotros llamamos la brújula del ciberriesgo, la brújula de la ciberseguridad. Bien, entonces, ¿para dónde estamos? Nosotros siempre estamos en estas 3 direcciones. Siempre en una empresa, en una organización, en un gobierno. Siempre estamos o antes de una brecha de seguridad, durante una brecha de seguridad o después. Estos son los 3 estados en los que vivimos, no hay otro. Si ustedes están acá, o están después, o están antes. ¿Bien? Durante, espero que no estén. ¿Bien? Y para esto, durante muchos años, y Trend Micro y la industria, durante muchos años se ha hecho esto. Hemos trabajado en la parte de detección y respuesta. ¿Bien? Entonces, de la parte de detección y respuesta, estamos también en la parte de reactivo y defensivo, y está bien, y hay que tenerla. O sea, y yo siempre hago esa parte. Su SOC les avisa alguna vez que le dicen, che, miren, señores, o sea, tienen un usuario que acaba de desconfigurar el Multifactor Authentication. No, ¿verdad? No les avisa de eso. O sea, no les avisa del SOC, les dice, che, creo que hay una vulnerabilidad, que tenemos que poner parche. No, todas esas son cosas proactivas que tienen que pasar. ¿Bien? Que nos ayudan a no tener un ataque. O esta identidad puede estar comprometida de tal manera. Entonces, se dedica a, cuando hay un incidente, nos avisa. Y así funcionan los CIEMs, que son la base de todos los SOC. Pero está bien, pero lo que tenemos que admitir es que es reactivo. Espera un incidente para avisarnos. Y nosotros tenemos que hacer algo de ese estilo. Y después
nos recuperamos y mejoramos y tratamos de aprender con la ciberresiliencia. A veces no aprendemos mucho porque ya lo ven que la gente sigue pagando los ataques de ransomware, ¿no? Pero vean este hueco que queda acá. Este hueco es lo que sucede una vez cada año, cuando nos acordamos, cuando la auditoría nos los pide, y está completamente desconectado de la operación de ciberseguridad muchas veces. Y es lo que nos permite ser más proactivos y predictivos, que es la gestión del ciberriesgo. Si nosotros no operacionalizamos la gestión del ciberriesgo de la misma manera que operacionalizamos los ataques, eso es lo que nos lleva al estado que tenemos hoy y eso es lo que tenemos que cambiar a nivel de estrategia. Pero además, una validación de esto es cuánto se invierte del presupuesto de ciberseguridad en cada una de las áreas. Y comprender que esto no es solo tecnología, ¿bien? Es personas, procesos y tecnología. Esto incumbe a todo, entonces tengo que cambiar, tengo que poner nueva tecnología, sí, tengo que tener nuevos procesos, sí, tengo que tener nuevas capacidades también. Pero en la inversión de cada uno, por ejemplo, el 35%, 65% del presupuesto de ciberseguridad va en toda la parte de detección y respuesta. ¿Bien? Contratar un SOC, contratar un CIEM, contratar EDR, XDR, todo lo que tenga que ver con detección y respuesta. La ciberresiliencia, que es toda la parte de recuperación, que muchas veces no depende de ciberseguridad, sino que también depende de TI y toda la parte de, por ejemplo, procesos de incident response, respaldos, volver a cada una de las partes, los escenarios, toda esa parte es más o menos eso. Y en la gestión de ciberriesgo, si hay inversión del presupuesto de ciberseguridad, es muy baja. A lo que me refiero es, ¿cuántos de nosotros tenemos algo que monitoree los ciberriesgos a la medida que cambian? ¿Y cuánto cambian? Cada vez que se crea un nuevo container, cada vez que un usuario hace clic en un phishing, o sea, no hay que esperar tiempo, años, ¿bien? Para tener un mapa de calor que es bastante estático. Entonces, para entender esto, una de las partes importantes es entender que si yo no tengo un buen ciclo de gestión de la vida del ciberriesgo y que sea continuo, no estoy haciendo nada proactivo. Porque todo lo que es estático no me permite tomar decisiones. Cualquier cosa de gestión de riesgos, de cualquier tipo de riesgo, no solo ciberriesgo, tiene un solo objetivo: tomar mejores decisiones. Es para lo único que sirve cualquier gestión de riesgo. Entonces, cuanto más estático sea o más alejado de la realidad, peor va a ser mi decisión o peor va a ser la calidad de la decisión con respecto a la realidad que estoy viviendo. Y por lo tal, este ciclo de vida de ciberriesgo también influye en las personas, en la tecnología y los procesos. ¿Pero qué es la gestión del ciclo de vida de ciberriesgo? El problema es que cuando uno habla de ciberriesgo, cada uno tiene su concepto de riesgo o de lo que significa. Entonces lo que vamos a hacer, y por eso decimos estos slides, muchas veces no es porque ustedes no lo sepan, es para que ustedes los puedan usar internamente y explicar lo que hay que hacer en cada momento. Entonces, la gestión del ciclo de vida de ciberriesgo empieza con el inventario de los activos digitales que tengo. Y es el peor lugar. Todo falla ahí. Si ustedes no tienen un buen inventario de activos digitales, y no solo, cuando me refiero a un buen inventario, no es el Excel que llevan, ¿bien? Y los activos digitales no es solo lo que está en la CMDB. Tiene que ver con todo lo que se puede interconectar. Identidades, equipos, containers, APIs, terceros accediendo a la red, todo lo que ustedes se imaginen hoy en día. Y adicionalmente, no solo tener la lista, sino tener el contexto y asignarles un valor. ¿Cuáles son críticos? Y cuando les digo cuáles son críticos, no son cuáles son las joyas de la corona, que todo el mundo las tiene en una listita. Ningún atacante ataca una joya de la corona, ataca los assets que les permiten llegar a las joyas de la corona. Lo que hace que cada uno de esos activos se vuelva crítico. ¿Y por qué la criticidad del valor y el contexto es importante en ciberseguridad? Porque si no, no puedo priorizar, si no todo es lo mismo. Una vulnerabilidad que tal vez tenga un CVS score de 7.8 en un activo altamente crítico debe tener una prioridad mucho más que una vulnerabilidad de CVS de 9.9 en un activo que ni siquiera se conecta a Internet. Pero tal vez nuestra priorización está basada en otro tipo de cosas. Lo segundo es, ya ahora que conozco la superficie que tengo que calcular el riesgo, para cada activo digital
voy a ver las vulnerabilidades, las amenazas y las consecuencias, el impacto que pueden tener dentro de la red, lo que me permite calcular y consolidar el ciberriesgo, para tener al menos una idea de cuál es el ciberriesgo y si estoy al menos viendo si estoy mejorando o no, que es importante medir, porque si yo no lo puedo medir, no lo puedo mejorar y no lo puedo gestionar. Hasta acá, todo esto que ustedes vieron es solo visibilidad, no hay acción. Se supone que con cada ciberriesgo, y ese es el problema de las matrices de calor, debería haber una mitigación, una gestión de ese ciberriesgo. Hay que aplicar defensas y controles. Entonces, muchas veces usted dice, no, vamos a hacer este proceso, vamos a poner esta tecnología, pero el punto no termina ahí, porque la mitigación del ciberriesgo, uno puede decir, yo hice esto, ¿realmente bajó mi ciberriesgo? Que ahí es donde viene el punto. Hay que reevaluar y recalcular cada vez para ver si se movió el punto en la matriz, y hacer eso es bastante complejo. Y el otro punto es el monitoreo del ciberriesgo. Esto tiene que ser constante. ¿Por qué tiene que ser constante? Y esto se lo tienen que explicar a las áreas de riesgo. Las áreas de riesgo muchas veces esto no lo entienden. Esto no es lo mismo que un riesgo financiero, un riesgo de una cartera crediticia, un riesgo operacional de una fábrica, donde los riesgos no cambian. La velocidad que tiene lo que nosotros hacemos en ciberseguridad es incalculable e impensable. Hay dos factores que tienen que ver con la velocidad del negocio, la velocidad en que el negocio crece, la velocidad en que el negocio adopta tecnologías nuevas e infraestructura, y la otra es la velocidad de los atacantes. Esto hace que la velocidad y el ciclo de evaluación de esto deba ser a esta velocidad, no una vez por año. Porque si no, no estoy tomando buenas decisiones. No sé si los recursos están haciendo las cosas correctas. No sé si realmente estoy disminuyendo el riesgo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Ciberseguridad es algo para disminuir el riesgo de que el negocio sea impactado en su operación, que es el real objetivo del negocio. Pero tienen que entender esto, tienen que entender que la velocidad es esta. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la velocidad de los atacantes. ¿Bien? ¿Qué están haciendo los atacantes? Yo sé que muchos de ustedes deben decir, bueno, ahora vamos a ver ataques fantásticos de día cero, bien, con nuevas técnicas y tácticas que están creando, y la IA creando ataques nuevos. Lamentablemente los voy a decepcionar porque, no sé si ustedes saben, Trend Micro tiene un departamento de Incident Response, que nosotros atendemos muchos eventos de Incident Response globales, de clientes de tren y otro tipo de clientes, y de los más de 1000 casos que atendemos por año de Incident Response, esto es, el evento ya pasó, bien, y el equipo tiene que entrar a ver, la causa número 1 son activos sin parches, nada fancy, pero es lo que vemos, lamentablemente. Errores en configuraciones, tanto del sistema como de los sistemas de seguridad, exclusiones, por ejemplo, de carpetas, ¿bien? O activos con un setting configurado que debería estar configurado y no estaba, y entonces el atacante entró por ahí. Phishing sigue siendo la principal causa, más del 60% de los ataques tiene que ver con phishing. Redes planas, sin configuración o algo por el estilo. Poco doble factor de autenticación. Y vean este caso porque es importante a nivel de riesgo. Cuando yo hablo a nivel operacional, y yo estoy comunicando con alguien de un proyecto y le digo, ¿cómo vamos con el proyecto de doble factor de autenticación? Digo, vamos muy bien, 99%. Cualquiera sacaría las banderas y saldría, 99%. Pero esa no es una charla de riesgo, es una charla de operación. Es lo mismo que le pasa al SOC. El SOC trabaja con datos de amenazas, no con datos de riesgos. Una persona de riesgo me diría, depende si vamos bien o no. Si ese 1% que nos falta configurar del multifactor son las identidades más críticas, las que tienen más accesos o las de los directivos más altos, yo diría que el proyecto no está muy bien. Pero esa es la diferencia de hablar de riesgos versus un proyecto. Y el otro es activos desconocidos o donde no puedo instalar el endpoint. ¿Bien? O dispositivos que no son gestionados. Ese es el otro gran tema. Y esto es lo que vemos. O sea, ustedes dirán, ¿pero es siempre lo mismo? Sí. ¿Saben por qué es siempre lo mismo? Porque no estamos gestionando los riesgos. Nuestro director del Departamento de Incident Response dice lo mismo. Cada evento de respuesta a incidente que yo atiendo es un riesgo horriblemente gestionado o no detectado o no bien comunicado. O sea, se podría solucionar si ustedes me dicen. Por ejemplo,
Caso típico de incident response de los que atendemos nosotros. Una empresa A adquiere la compañía B. Por supuesto, una empresa A es mucho más grande que la compañía B que la adquiere. La compañía A no tiene todavía el tiempo de ver la postura de seguridad de la compañía B, pero empieza a trabajar con la compañía B. Porque lo que quieren hacer es empezar a sacar dinero de lo que compraron. El atacante ataca a un empleado de la compañía B con un phishing que no es muy sofisticado, pero se hace pasar por alguien de la compañía A, obtiene las credenciales de inicio de sesión, bien, cosas que aparecen normalmente, se los mostraba el año pasado con el Multi-Factor Authentication, y ahí el tema es, no obtiene las credenciales, obtiene los hashes, bien. Entonces abre una sesión remota, hace el movimiento lateral y obtiene el admin. Después de obtener las credenciales de admin en el Active Directory, obtiene todos esos hashes. Y ustedes dicen, pero eso no son credenciales. No, nadie sabe cómo loguearse a un sistema. Incluso hay varios sistemas y varias cuentas de servicio que no tienen ni Multi-Factor Authentication. Por eso es importante ver todo esto. Y usa esto para obtener la password de la web, de la VPN, de todo lo que ustedes se imaginen. Acá es donde viene lo nuevo. Antes, una plataforma para descifrar hashes costaba alrededor de $30.000. Hoy en día, por 29 centavos de dólar, gracias a las GPUs que tienen las compañías de nube y todo esto, pueden descifrar esos hashes por 29 centavos de dólar. Es muy fácil, miren. Ustedes son los atacantes, van y recopilaron los hashes. Cuando recopilan los hashes, eligen lo mismo que hacen en una nube, eligen el tamaño, lo que sea, pero bueno, cuántas placas de NVIDIA le van a poner, cuál es el diccionario, las reglas que van a atacar. Después que eligen el diccionario, dicen, ¿cuánto? Pum, 29 centavos de dólar. ¿Confirma? Bien. Y empieza el descifrado de hashes. Miren qué interesante. Y estos son los passwords. Y si ustedes ven los passwords de acá, dicen, uy, pero la capacitación funcionó. Mirá le puso XBUR2, XTON3. Funcionó, le hicieron un password difícil. El tema es que hackear esto cada vez es más fácil. Entonces, no es esa parte lo que nosotros tenemos que pensar. Entonces, la evolución de la contraseña, de la estrategia de contraseñas tiene que cambiar, usando más sentido, pero además detectando dónde están los riesgos en el momento en que alguien baja alguno de esos controles, porque eso es lo que usan los ciberatacantes. El otro punto es que esto, para el acceso inicial, para obtener todo esto, sigue siendo phishing, ingeniería social, las vulnerabilidades de sistemas expuestos y la parte de malas configuraciones de RDP. Por ejemplo, en nuestro reporte de este año, que tiene que ver con cómo los atacantes vendían los accesos, recuerden que siempre hay una rama de los ciberatacantes que solo se dedica a vender accesos, no hace ningún ataque, y mantiene estos accesos, haciendo esos ataques, ganando password, comprando listas de hashes, descifrándolas, y publican el acceso a esta compañía, lo que sea, y después viene otro equipo que lo que hace es hacer el ataque real, ¿no? Entonces, la explotación de vulnerabilidades sigue siendo crítica en los equipos de red, nuevas vulnerabilidades sin parche, es lo que vemos claramente. Pero otra de las cosas que vio nuestro equipo de Incident Response y también nuestros equipos de Red Teaming, pues también hacemos ejercicios de Red Teaming, ¿saben cuál es el ataque que siempre les da éxito? Es el problema con los errores de las configuraciones en los templates, ¿bien? De Active Directory. Las plantillas de Active Directory. No sé si alguna vez lo hayan visto, pero esto es impresionante. ¿Por qué? Porque el AD está mal configurado. Básicamente. Entonces, el atacante obtiene una cuenta de usuario de la manera anterior. Modifica una plantilla vulnerable, solicita un certificado, recibe el certificado del AD, solicita el hash de la contraseña del administrador y listo, game over, control total. ¿Cómo se hace? Muy fácil, esto está público. Hay una herramienta llamada Certify que primero que hace es entran y sin tener mucho acceso, con un usuario de pocos privilegios, hacen un escaneo y dicen, mira, encontré 13 certificados de templates en el Active Directory, esto es lo que tenemos hoy en día, esto es lo que vemos en las configuraciones, y acá veo, mira, ese usuario tiene permisos peligrosos. Entonces empiezan, modifican las plantillas, obtienen un nuevo certificado del Active Directory y esto es lo que... Pero si ustedes no empiezan a ver cada una de estas cosas y empiezan a ver qué sería proactivo, que alguien me avisara que el AD está mal configurado o que se desconfiguró.
por arte de magia o por algún parche o por algo. Y estoy hablando de la D como puedo hablar de 1000 cosas, de la nube, de accesos. Cada configuración cambia constantemente y eso es un riesgo, eso es gestión de riesgos. Lo que pasa es que nosotros no entendemos que las configuraciones de las herramientas de seguridad o de las herramientas de tecnología son las principales cosas que usan los atacantes. Después de esto, ya obtiene la contraseña de administrador, acá ya está, usa el certificado para obtener el hash de la contraseña de dominio y listo. Ya después se loguea donde tiene que loguearse y ya está, ya tiene acceso a todo. Y acá es donde dicen, pero no, yo tenía el EDR. Después de que un usuario tiene acceso al dominio, adiós EDR. Cada usuario, cada atacante, además esto también nos dicen nuestros equipos de Incident Response, si yo tengo acceso al endpoint, el EDR fue. La única cosa que no puedo evadir es lo que tengo a nivel de red, porque ahí no puedo desconfigurarlo. Pero el EDR, no importa de la marca que sea, tiene un problema de arquitectura y es que depende del sistema operativo. Corre en un sistema operativo, es un software. Y no existe hoy en día software que no pueda ser desinstalado sin tener los permisos de administrador del sistema. No hay nada más potente que el kernel del sistema operativo. Olvídense, no sé si alguien les vendió otra idea, pero eso es un problema de arquitectura. Por eso no solo un EDR es fundamental, sino la parte de red, donde ellos no pueden entrar a desactivar. Volviendo al tema, la evasión del endpoint pasa por desactivar el propio EDR o por dejarlo silencioso. ¿Qué es eso? Cortan las comunicaciones del EDR con la consola. Entonces el EDR está mandando telemetría y el tipo del SOC no recibe nada. Pero es fácil. Imagínense que no es muy complejo, pero esto es lo que sucede hoy en día. El problema es que analizar los riesgos se hace en Excel, en cosas muy desactualizadas, por lo tal, la parte de configuración del ciberriesgo y de evaluación del ciberriesgo tiene que ir más a que esto debe ser algo continuo con una plataforma que me permita hacer. Y en lugar de hackear la red, los atacantes hackean el proceso. Entonces, ¿qué es hackear un proceso? Hackear un proceso de negocios tiene que ver con entenderlo. Y acá es donde la IA juega un papel fundamental para los atacantes. La IA no es que llegó ahora. El problema es que ahora, desde que tenemos visión computacional, o sea, cosas que, por ejemplo, reconocimiento facial y todo eso que se hacía con la inteligencia artificial, todo eso hace años que está. Lo que pasa es que hoy en día nos estamos enfrentando a 3 grandes puntos que hacen que la IA esté al alcance de todos y de los cibercriminales. La IA generativa, que es lo que ustedes ven con los modelos, los LLM, ¿bien? Y ahora empezamos a hablar de agentes de AI automatizados, que son como mini personas que toman acciones, todas ellas, y la IA física. Les voy a mostrar qué es lo que hacen los atacantes y cómo lo están usando mucho antes que nosotros implementemos esto. Agentes de IA. Este es un problema en el sistema educacional de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, crean estudiantes, o sea, agarran el número de seguro social de un estudiante de Estados Unidos y Estados Unidos tiene un programa que les permite a los estudiantes en condiciones de calle u otro tipo de cosas que uno diga, acceder a la educación remotamente y les pagan para que la gente se eduque. El problema es que detectaron, esto pasó en California, que había estudiantes falsos, pero no eran perfiles falsos. Eran personas, agentes de AI, que interactuaban con los docentes. Porque para que te paguen, tenés que asistir a clases, tenés que hacer preguntas, tenés que tener un chat con el docente para evaluar que la persona es real. Bueno, entonces ellos crearon bots que hacían esto. Y robaron más de 10 millones en lo que va del año pasado, y este año van 700.000 en fondos federales y 3 millones en eso. Esa es la velocidad a la que estamos, ¿bien? Y esto es algo que decía uno de esas partes. Dice, cuando ustedes le dan menos recursos a combatir el fraude o este tipo de cosas, lo único que van a tener es más fraude. Entonces, estas son las cosas que pasan hoy en día. Y después, y este es un ejemplo, siempre fue difícil conseguir un ejemplo, pero la semana pasada, o la anterior, ya no me acuerdo, estuve en San Francisco en el RCA y tuve la oportunidad de experimentar la IA física. ¿Qué es la IA física? Y presentaba esto en la conferencia de Interpol de Panamá que tuvimos también la semana pasada. La IA física es cuando la IA se vuelve parte de nuestro mundo real. ¿Y qué parte del mundo real es más fácil que nosotros podamos hacer con IA? Conducir. ¿Bien? Pero no es un piloto automático, es un auto autónomo. ¿Bien? Yo los había visto varias veces, la primera vez ahora es que me subo.
es importante, es interesante ver esto, porque las decisiones que hay que tomar cuando uno conduce son muchísimas, pero no es una ciencia. O sea, yo tengo que decidir, una de las partes interesantes, uno dice, yo ya voy derecho, perfecto, esto ya lo he visto con el piloto automático. El tema es decidir, cuando uno va a cruzar una calle, si debe frenar o no. Esta es una de las calles más importantes, Market Street. Cuando uno va a cruzar la calle dice, pará, esto ya no es piloto automático, porque algo puede pasar. El tema es que el auto ve 200 veces más que cualquier conductor. Y uno dice, ¿pero vos le vas a dejar las decisiones a una máquina? Digo, cada vez que me tomo un Uber le dejo las decisiones al piloto del Uber. ¿O no? Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta y confiamos en ese tipo que va ahí, que yo no sé en qué está pensando, si está pensando en que la mujer le dijo algo, tiene un problema, tiene que pagar las deudas, y yo estoy ahí, ¿no? Entonces, el piloto del Uber tiene que tomar esas decisiones. Después, otro punto crucial, por eso filmo estas partes, es dar vueltas en la esquina. Es impresionante, porque vos no sabés lo que va a haber del otro lado, pero en esa pantalla, con la cantidad de sensores que tiene el auto, y después lo van a ver, o sea, las decisiones que toma son muchas. Otra gran decisión, perdón, ahí que es una parte importante, es cómo uno va viendo que dice, yo no puedo tocar el volante, tengo que poner esto para estas partes. Y el punto crucial era cómo iba a estacionar. Yo digo, ¿cómo va a estacionar este tipo? Entonces, fíjense, ahí viene un auto de frente, el auto tuvo, o sea, ya no es algo fácil. El tipo va a estacionar y no me va a dejar en la mitad de la calle. Va a estacionar y me va a dejar ahí, va a hacer una maniobra. Y después dije, ¿y cómo va a salir de acá? Porque tiene que salir en marcha atrás. Bueno, este es el auto, ¿bien? Para que ustedes vean que ustedes dicen, no, yo ya esto lo había visto. No, este es el tipo de sensores que tiene un auto, la cantidad de cámaras y la cantidad de cosas que ve el auto alrededor. Y para salir, si ustedes se dan cuenta, mire, ahí había un camión y el tipo tenía que ir marcha atrás. En este momento empieza a dar marcha atrás y para. Y yo dije, ¿por qué paró? Fíjense a la distancia que viene la moto que venía ahí atrás. Y ahí él ya decide que puede ir para atrás. Y ahí se va. Y después sigue dando vueltas. Esto es un auto autónomo. Este es el tipo de cosas a las que nos enfrentamos. Entonces ahora vamos al slide. Y después de que vieron todo esto, me podrían responder esta pregunta. ¿Cuál es su principal preocupación de seguridad con respecto a la inteligencia artificial? Empleados ingresando a datos sensibles en herramientas de inteligencia artificial. O sea, empleados del área legal que dicen, che, qué bueno esto de la inteligencia artificial, voy a subir todos los contratos para que los analice. No es falso, esto ya lo he visto. Uso de aplicaciones de inteligencia artificial no autorizadas. Bien. Estafas de phishing y deepfakes impulsadas por inteligencia artificial, código generado por inteligencia artificial. Si ustedes tienen código en las empresas, ¿bien? ¿Qué hacen los programadores hoy en día? Inteligencia artificial. Nadie programa un código. Ya antes se usaba un montón de código. Ahora, muy raro que programen un código. Lo que harán es tunearlo, ¿no? Acceso no autorizado, teníamos uso de aplicaciones, ataques a las aplicaciones de AI creadas por mi organización. Ese es el tema, es cuán maduro está su organización. Pero vean qué importante, empleados ingresando datos sensibles en herramientas de inteligencia artificial. Es re importante esto. O sea, ustedes deberían calcular, uno de los factores del cálculo de ciberriesgo, pues si esta es una de sus mayores preocupaciones, es primero lo que dije en el cálculo de ciclo de vida. Primero saber si están usando aplicaciones de inteligencia artificial. Lo primero es mostrarles, miren, tenemos toda esta gente usando ChatGPT, todo este tipo de cosas, o sea, y pueden estar ingresando datos de acá y lo están usando. Entonces, lo primero que tengo que hacer es eso, después contextualizar la criticidad de ese asset, poder decir si es crítico o no, y después ver los datos que están subiendo. Eso es un riesgo, es nuevo, no existía. Yo creo que esto ni se discute hoy en día, ni se está teniendo en cuenta en muchas empresas, ¿no? Pero bueno, todas las oportunidades, la inteligencia artificial es muy buena, como lo vieron recién, en conducir el auto. Por ejemplo, yo digo, esto sería ideal para mi mamá. Mi mamá no tiene auto, ¿bien? No conduce. Y a veces dice, yo no me voy a subir a un Uber o a un taxi, que yo no sé si el tipo está enfermo. O sea, yo me cuido en mi casa, después voy, el tipo tose. O sea, fíjense lo que piensa mi mamá. Y yo digo, esto es fantástico, ¿bien? Pero los atacantes usan las cosas mucho antes que nosotros porque no tienen limitaciones de budget y todo esto. Una de las cosas que van a ver es esto, de pasar de phishing obvios a phishings muy complejos en cualquier idioma. ¿Bien? Ya olvídense del tipo del nigeriano y todo esto. Pero no es solo el phishing.
Los atacantes están yendo a un nivel nuevo, que es la contextualización del phishing y la personalización del phishing. ¿Cómo lo hacen hoy en día? Entrenando sus IAs, sus modelos de IA, con todo este tipo de cosas. Entonces, LinkedIn es una de las cosas preferidas de ellos. Van y dicen, bueno, yo tengo todo eso. Por ejemplo, la Chief Technology Officer, Lane Wilson, recibió todos estos comentarios y dice que fue a un evento. Entonces dice, wow. Entonces, miren, agarran lo que ve ahí y crea el phishing. Dice, gracias por asistir al evento tal, donde hablaste de esto, donde se habló de esto, donde tú expusiste esto, donde recibiste el comentario. Eso es mucho más complejo de detectar. ¿Bien? ¿Y cómo se hace esto? Los cibercriminales usan IA. Así crean el código directamente. ¿Bien? Escribir un Python script como que fuera una empresa de marketing que quiere saber lo que sucede. Esto todo lo da la IA para escanear cuál es el perfil. ¿Bien? Entonces acá ponen ustedes la URL y él empieza a buscar automáticamente. No tiene que saber nada. Entonces busca los resultados, por ejemplo, cuáles son las personas. ¿Vieron? Ahí hizo clic en el escudito y agarra el código de ahí y ahí empieza específicamente a los posts. ¿Cuántos posts hizo? ¿Quién comentó en los posts? ¿Cuántas recomendaciones dio? Ah, mirá, esta persona fue al World Tour, hizo esto, tiene tantos followers y listo. Y ahí crea como, y esto es sin la propia AI, es una AI normal. Porque me hago pasar por una persona de marketing, no por un cibercriminal que quiere estafar. Entonces la IA, el jailbreak ya no lo funciona, ¿no? Entonces directamente haciendo eso funciona. El otro tema es el de los deepfakes, que algunos de ustedes pusieron. Esto es cada vez más complejo y más real, ¿bien? ¿Cómo se hace hoy en día un ataque de deepfake? Bueno, de esta manera. El atacante, que es ese que están ahí, están viendo ahí, investiga el objetivo. Bien, este es un CTO de una empresa, bla, bla, bla. Y dice, ah, bueno, y ve que le dio una recomendación a Ian no sé qué. Va a YouTube o a cualquier red social y agarra el audio y la imagen. Esto se hace así, o sea, no tiene mucha más ciencia. Agarran el video y el video empieza a hacer su trabajo. Antes era muy difícil ver las caras de costado, pero hoy en día el propio software ya le permite a él agarrar el target, poner la cara, moverse de lado, que era cosa que se hacía, crea su propia, se prepara para llamar al objetivo, ¿bien? Le manda un mensaje de WhatsApp y le dice, ¿podemos entrar a una llamada de Zoom? Listo. Le manda el Zoom. Esa es la pantalla y ya está. Hey, Ian, Marte here. How's it going? Hey, boss. I'm going good. Y como es el jefe, no le va a preguntar muchas cosas. Ese es el problema, I'm just in an offsite meeting and I Entonces can't le get on the pide que le Wi-Fi mande here. algo y de ahí ya funciona el ataque. El otro es los deepfakes de audio. Estos son muy fáciles de hacer porque los agarran de videos. Pero el tema es entender el contexto. ¿Pero qué usan con estos? Hacen extorsiones y otro tipo de cosas, pero adicionalmente atacan una vulnerabilidad muy grande que nosotros tenemos, que son los helpdesk de las compañías, que es donde se hacen los reseteos de los passwords. Entonces, el atacante llama al helpdesk. IT Helpdesk, how can I help you today? Ahí pone el texto y listo. Hi there, it's Jessica Burnham calling from legal. I'm currently on business in Dubai and I lost my phone. Dice que perdió el Can you please teléfono, lo que help sea. Y reset ahí el my helpdesk Outlook le va a pedir una doble password? I have a new phone autenticación. and need to get back in. Okay, can I get Le your pregunta employee por el number for número de verification? empleado, cosa que no tiene, ¿no? Entonces dicen, Oh, I don't think I can remember mine. It was on my Nadie phone. se acuerda Can de we su use número de something empleado. else? Okay, how about you tell me a name of someone who reports to you? Ahí le pregunta por un reporte y ella sabía Oh, cuál yeah, era el sure. How reporte about porque lo Eric vio en Carson? LinkedIn que le había dado un comentario. Y listo. Entonces, ¿cómo nosotros empoderamos a los empleados y a los distintos procesos de negocio? Porque esto es proteger el proceso, es eso. Empoderando a los empleados, mejorando los procesos y usando herramientas de detección de deepfake. Por lo tanto, los atacantes evolucionan y hoy en día se hacen mucho más efectivos y el tiempo se acorta con inteligencia artificial. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es la velocidad del negocio. La velocidad del negocio es la velocidad que crece. Ser proactivo tiene que ver con detectar muchas más cosas que no estamos haciendo hoy en día. El enfoque ha sido reactivo. SIEM, EDR, CNDR, todo esto es reactivo.
El enfoque proactivo tiene que ver con nuevas partes, análisis predictivos, vulnerability management, de riesgo, digamos, multifactor authentication, todo eso es predictivo. El tema es que las herramientas proactivas, como las que vieron ahí, que ustedes dicen, yo ya las tengo, están aisladas, están fragmentadas, no me permiten saber el ciberriesgo real. El tema es cómo hago yo para unir todo eso. Incluso las herramientas más aisladas, ustedes vieron que la principal causa son los problemas de parches, ¿no? Los atacantes usan un parche. Bueno, y dice, pero yo tengo un escaneo de vulnerabilidades. El problema es que yo le tiro una lista a la gente de TI o a alguien que tiene que hacer el fix y no sabe cuál es la prioridad. Eso es porque no está contextualizado con riesgo. Entonces, ese es el gran punto. Entonces, el objetivo proactivo tiene que ver con predecir y prevenir los ataques, frenar a los atacantes antes y priorizar, lo que quiere decir que el equipo tiene que ser usado más eficientemente. ¿Cómo lo conseguimos? En vez de ser reactivo, que esto es lo que hace el SOC, dice, no, detecté un ataque, viene acá, lo que sea. Bueno, el atacante empezó mucho antes, ya lo vieron con el Active Directory. Lo que pasa es que no hizo ruido de eso, lo único que detectó fue las configuraciones. Y uno de los grandes problemas es el phishing. Vamos a ver el tema del phishing. En las plataformas que nosotros tenemos de gestión de riesgo, tenemos una herramienta de simulación de phishing. Y dice, pará, ¿por qué Trend Micro hace una simulación de phishing? Yo ya tengo. El problema es que esa es una de las herramientas proactivas que está fragmentada. Al estar fragmentada, no me muestra la realidad. Cuando nosotros hacemos una simulación de phishing, no es solo para saber quién cayó en el phishing, mandarle a recursos humanos, que después de que recursos humanos les haga el entrenamiento, y ustedes saben que las personas vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no estoy evaluando el riesgo. Entonces, hasta acá todo bien. El gran tema es que cuando yo veo las personas que cayeron en el phishing, en ese mismo momento yo tengo que evaluar y subir el riesgo de esa identidad, inmediatamente. No esperar a decir, no, mirá, hasta que no lo entrenen. Entonces, eso es muy importante. Entonces, si ustedes ven la plataforma de riesgo, esto es un evento de riesgo. Fíjense que ahí dice Risk Event, not Security Event. Nosotros detectamos más de 2.200 tipos de riesgos. Hay una persona que acaba de caer en un phishing, pero como es una identidad crítica, el score que incrementa de ese 57 que ustedes vieron arriba es 7.6. Me acaba de subir el riesgo. Y eso me tiene que llevar a tomar mejores decisiones. ¿Saben ustedes cuándo le sube el riesgo automáticamente cada mes? Los segundos martes de cada mes, cuando Microsoft libera parches. Punto. Su riesgo sube. Ustedes no ponen los parches inmediatamente. ¿Alguien de la empresa o del área de riesgo sabe que subió el riesgo? ¿Y cuál es el riesgo crítico de acuerdo al contexto? No. Eso es ciberriesgo continuo. Pero no solo ahí. Acá viene el tema de qué hago, cómo gestiono esto. Puedo abrir un nuevo caso para gestionarlo, alguien tiene que ir a la persona, entender lo que pasó, o configurar playbooks automáticos. Los playbooks de gestión de riesgos me permiten saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, inmediatamente al menos le voy a resetear el usuario de esa persona, porque si ya cayó en un phishing puede caer en cualquier cosa. O lo puedo desloguear de la máquina, ¿bien? O puedo bloquearle ciertos accesos a ciertas aplicaciones hasta que yo no esté seguro de que esa persona no va a hacer lo mismo. Pero al menos todas esas acciones las puedo hacer sin tener que llamar a nadie. Los puedo hacer automáticamente. Eso tiene que ver con, les mostré un caso de gestión de ciberriesgo, de lo que se puede hacer. El problema es que la educación, la formación tiene límites, las personas siguen cayendo. Por lo cual, esto no depende de un entrenamiento. Y fíjense que estoy hablando de phishing, simulación de phishing, que es algo que ustedes deben correr todos los años. Ustedes no pueden medir efectivamente si eso disminuyó el riesgo o no. De esta manera sí, porque pueden calcular el score y ver si las personas no siguen cayendo en eso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, lo que decíamos, conocer los activos informáticos de la empresa, todos los activos digitales. Después de que descubrimos los activos, porque no se puede proteger lo que no se conoce, tiene que ver con clasificar los activos. ¿Cómo hacemos esto? Lo podemos obtener de muchas maneras. Desde las herramientas propias de seguridad, integraciones con APIs, del Active Directory, de visibilidad de la red, una gran cantidad de cosas. ¿Y cuáles son esos activos? Laptops, servers, assets de nube, aplicaciones, sistemas de AI, identidades, APIs, cámaras de seguridad, impresoras, dispositivos de OT. Todo eso forma parte de los activos digitales. Y ustedes dicen, no, mi sistema de OT está acá, y es acá, y el sistema de TI es acá. Y ahí ya están perdiendo una visibilidad del riesgo. O sea, el riesgo que están viendo no es el real. Después de que el descubrimiento,
empezamos a etiquetar los activos, porque tengo que entender parte de qué proceso de negocio son esos activos. Son de marketing, de finanzas, de ventas, de un proceso de facturación. Si no, no puedo calcular el riesgo, porque no puedo hacerlo específicamente con tal proyecto o tal negocio. Acá es donde empiezo a hablar más el idioma del negocio. Después tengo que ver qué vulnerabilidades tienen. ¿Bien? Esas vulnerabilidades que tienen el entorno contextualizado con eso, acá le puedo decir, mirá, esta vulnerabilidad afecta a esta parte del riesgo. Y de esa manera voy priorizando lo que va pasando y evalúo la vulnerabilidad y puedo tomar distintas acciones a partir de diferentes formas. Después evalúo las configuraciones. Ya vieron que uno de los grandes problemas son las configuraciones, ¿no? O sea, porque no es solo las vulnerabilidades. Lo vieron en el Active Directory. Los errores de configuración, no en eso, solo también en las herramientas de seguridad, en las identidades, etc. Entonces, voy buscando todos los problemas de configuraciones. En las herramientas de seguridad, en las herramientas de nube, los puertos abiertos, los que están sin múltiples factores. Esa es la otra parte del riesgo. ¿Bien? Y como, por ejemplo, como lo verían muy fácil, ustedes escanean y dicen, mira, hay un problema en un Active Directory Certificate y eso me da en tal asset, tal riesgo, esto es lo que tienen que hacer, listo. Ahí vieron cómo podría haber detenido uno de los ataques que nuestros expertos de Red Teaming hacen el 100% contra los servidores de Active Directory. Luego, la parte de entender cómo priorizo. Y acá es donde la inteligencia artificial nos ayuda un montón. Porque dice, bueno, ahora ya conozco los assets, conozco la criticidad, conozco el contexto. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Bien? ¿Cómo puedo saber si hay datos sensibles o no? Es otra cosa que nos ayuda muchísimo a priorizar la criticidad del asset. No solo la función, si es de una persona crítica, el acceso que tiene. ¿Bien? Por ejemplo, esta es otra de las partes que van a ver próximamente, que es el tema de inventario de datos. Y esto tiene que ser dinámico y tiene que estar conectado con toda la otra parte para entender qué datos influyen en la prioridad que puede tener ese activo. Después entender las relaciones entre los activos, porque hasta ahora hablamos de un activo solo. ¿Cómo ese activo se conecta? Bien, crear una dependencia con un grafo, gracias a la inteligencia artificial, para poder entender las relaciones entre activos. Ese activo accede a esto, por eso esa identidad la vuelve crítica. Capaz que ustedes deben, pero esta identidad no es crítica. Y dice, ¿por qué Trend Micro la pone como crítica? Bueno, y te muestra el grafo de por qué. Y dice, nunca me imaginé. ¿Cómo llegó a tener acceso acá? Y ustedes saben que los accesos no son solo configuraciones fáciles, ¿no? Entonces, predecir el camino más probable del atacante. Esto es extremadamente importante. Esto es cómo los atacantes piensan y cómo hacen los ataques, y en base a eso, poder predecir cuál es el camino del atacante y mostrarlo. Estos no son ataques que están pasando. Estos son los ataques que podrían pasar si yo no resuelvo los riesgos de cada una de esas identidades. Y entonces yo puedo saber, mira, si arreglo esto acá, que del otro lado me va a estar diciendo que el posible, va a llegar aquel storage, y entonces ustedes ya pueden entender cómo esa ruta de ataque accede. Y todo eso es explicado. Y después dar un puntaje, dar un score. ¿Por qué es importante tener un score? Porque al menos puedo medir y puedo comparar las cosas que están pasando. Y con un score además puedo saber qué tengo que arreglar primero y qué tengo que hacer. Y me puede decir, bueno, yo tengo que arreglar, todo eso es lo que tengo que hacer. Bueno, estas 10 cosas son las más importantes para que vos puedas concentrarte hoy. Lo que nos ayuda mucho a eficientar el uso de los posibles recursos que tenemos hoy en día, que son pocos, ¿no? Entonces, básicamente ahí voy y me digo, me tengo que concentrar en esto porque tiene estas vulnerabilidades y porque es críticas y la remediación es esa. Entonces, esta parte tiene que ser continua, esto tiene que pasar de manera continua. ¿Por qué? Porque si no, yo no puedo disminuir el riesgo y no puedo ser proactivo. Ahora que entendimos esta parte, es algo que decía muy bien Marcelo Leiva, el de IDC, que es cómo hablo de esto para la gente que tiene que tomar acciones. Yo necesito conseguir recursos, necesito mejorar procesos, necesito que se entienda la criticidad de esto en el negocio, y ese para mí es el gran problema de la ciberseguridad hoy en día. No es solo tecnológico, es de comunicación. Es muy difícil para los profesionales de ciberseguridad hablar en el lenguaje del negocio. Y decirlo, y decir, no, los profesionales de seguridad tienen que hablar el lenguaje del negocio, no es fácil, porque muchas veces no tenemos las herramientas. Entonces, el punto es así. ¿Qué es lo que vimos en Trend? De un lado está el líder del negocio y del otro lado el líder de ciberseguridad.
y hay como esa mesa que los separa, ¿no? ¿Y qué dice el líder de negocio? ¿Cómo está nuestra ciberseguridad? ¿Verdad? Nunca nos hicieron esa pregunta. ¿O nos podrán atacar como a este que yo leí en las noticias? Y el líder de seguridad dice, no, pero la vulnerabilidad, ya está, lo perdieron inmediatamente. Entonces, la idea es, como no podemos gestionar lo que no podemos medir, ¿por qué tenemos que medir el riesgo de alguna manera? Primero, para mejorar el estado de la postura de seguridad, indicar el progreso hacia los objetivos, si estamos avanzando o no, si las inversiones están dando resultado. Después la comunicación con otras áreas que no entienden de ciberseguridad, ni menos entiende de esto, y ahora no entiende de AI tampoco, y tomar mejores decisiones. Contratación, presupuesto, selección del seguro que voy a tener, decisión de inversión, y tiene que ser continuo y en tiempo real. Entonces, la evolución de la gestión y la comunicación de ciberriesgos tiene que ver en la eficacia y en el tiempo que nos lleva. Informes en Excel. ¿Bien? Acá tenemos el scorecard en Excel. Informe de cumplimientos manuales y puntuales. O tarjetas de scorecard. Hasta acá, o mapas de calor, como ustedes quieran ponerle, o este tipo de cosas. ¿Por qué hay tanta desconfianza de las áreas de negocio sobre esto? Dice, mira, yo no sé ni de dónde salieron estos datos, ni quién puso los puntos ahí, mostrame cómo los calculaste, ¿bien? La visibilidad, y esto habla de la nube. Ah, no, la nube la tenemos en otro lado. ¿Y esto es OT? No, OT está en otro lado. Y los dispositivos que no tienen endpoint, eso está en otro lado. Entonces, ahí viene el gran tema. Y no se sabe muy bien cómo se calcula. Entonces la idea es cómo llegamos a la cuantificación del ciberriesgo y en qué me ayuda, ¿no? Cómo yo puedo primero evaluar el entorno digital con todo lo que tengo y cómo creo una base para la comunicación en la cual me diga cuáles son los puntos débiles más críticos que tenemos, cuáles son las mitigaciones más importantes, en qué está cambiando el entorno y por qué debemos focalizarnos y si la situación mejora o empeora. Es lo que quieren saber. Entonces, para hacer esto, hicimos muchas veces lo que ustedes ya conocen, los que son clientes de Trend, el Cyber Risk Scoring, ¿no? Otra cosa importante es el tema que agregamos ahora, que es la evaluación de cumplimiento. El cumplimiento ayuda mucho a entender cómo puedo disminuir el riesgo, porque el cumplimiento no es el objetivo, pero sin duda me va a ayudar a un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que hemos ampliado es la posibilidad de hacer esto mucho más automático, ¿no? Cómo poder hacer que el ciberriesgo esté mucho más unido y el cumplimiento o el no cumplimiento me ayude a tomar acciones. Esta es la parte nueva que ustedes ven de Compliance Management. Entonces podemos analizar distintos frameworks y incluso ustedes pueden crear sus propios frameworks hoy en día, ¿no? Y ver, de acuerdo a la plataforma, al email, al endpoint, a lo que tengo, estoy cumpliendo con esto, no estoy cumpliendo, distintos modelos, y como les decía, ustedes pueden crear los suyos. Les da el análisis, qué es lo que habría que arreglar, qué es lo que habría que tener en cada uno, problemas, no sé, de auditoría, problemas de acceso, y el análisis por cada uno de los controles. Lo que los ayuda mucho a ustedes a entender y a justificar diferentes cosas. Recuerden que el compliance mueve mucho al negocio, porque ellos saben que lo tienen que hacer y no se quejan. Bien, es como pagar impuestos. Yo no puedo quejarme de pagar impuestos, es lo que hay que hacer. Bien, entonces, y adicionalmente con el tagging que hicimos anteriormente de los activos, verlos de distintos grupos. Entonces dice, mira, mi organización, adicionalmente que puedo calcular el riesgo por estos grupos, puedo entender cómo están de compliance en cada una de las partes. Lo que me ayuda muchísimo es la comunicación con los ejecutivos. Entonces, me voy acercando un poco. ¿Bien? Y ahí viene la otra gran pregunta. ¿Y con qué frecuencia nos podrían atacar? ¿Y cuánto nos va a costar? ¿A qué consola entran para responder eso? ¿No? No es fácil. Y ahí es otro gran desafío. Bien, y ahí es donde venimos nosotros y decimos, bueno, hicimos todo esto de la puntuación, ayuda muchísimo al CISO a entender lo que está pasando y cómo nos puede ayudar, pero los directivos se enteran más del costo y la frecuencia, del valor de la acción, de las noticias, operaciones, nos ayuda mucho tal vez para tener prioridades de adquisiciones, para el equipo de seguridad nos puede ayudar para otra cosa el score, para las unidades de negocio para entender cómo están en el score y si están mejorando o empeorando, pero la evaluación del riesgo para la empresa tiene que ver con la calificación del riesgo, con los datos que pueden ser afectados y con el negocio. ¿Tenemos insurance para esto? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos que cumplir con esta normatividad? O sea, ¿dónde estamos? Y el tema este es lo que se llama CRQ en el mercado.
Cyber Risk Quantification. ¿Qué es? En pocas palabras, es transmitir este score en dinero. Y eso es desafiante. Hay varias metodologías hoy en día, pero son todas manuales y dependen de un montón de datos. Y lo que vamos a hacer en Tren ahora va a estar en el tercer trimestre, por si quieren entrar a empezar a evaluar esto. Vamos a tener un preview. Bien, el riesgo tiene que ver con dos cosas: la frecuencia y la probabilidad, que ya hablamos muchísimo, y la otra es el impacto al negocio. Las pérdidas durante el evento y las pérdidas posteriores al evento. Incluso hay metodologías como FAIR que hablan de esto, básicamente. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? Calculando hoy en día con distintas simulaciones, eso se llama hacer simulaciones Monte Carlo y otro tipo de cosas, y con inteligencia artificial ustedes van a ver algo por el estilo. Si llega este escenario, ransomware con encriptación, y la probabilidad es esta que nos pase por año porque tenemos estos controles, bla, 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 lo que pasa es esto. ¿Cómo lo ven en acción? Es esto, lo que verían en Vision One, ¿bien? O lo que pueden empezar a ver. Van a poner un montón de datos de cuál es su negocio, cuál es el tipo de negocio, que ya lo tienen, qué tipo de servicios tienen habilitados, si cumplen con PCI, con un estándar o no. Y ahí vamos a empezar a calcular una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, para este escenario, la pérdida que ustedes pueden tener en base a lo que puede pasar y a la susceptibilidad de los assets puede ser esta. Lo mismo que les mostré anteriormente. Y ahí van a haber recomendaciones para disminuir eso. Y esa es la otra parte. ¿Bien? Pero no quiere decir que tengan que esperar a esto. Esto sí lo quieren pasar a dinero. Hoy en día ya mucho se puede hacer sin eso. Por lo tanto, estos resultados nos ayudan a mejorar la comunicación con el board, mejorar las decisiones y mejorar la posibilidad de tomar acciones y justificar más presupuesto. Entonces, si logramos hacer esto, ya vamos a estar mucho más cerca. ¿Bien? Entonces, la charla es diferente. Quiero hablarles de nuestros riesgos en ciberseguridad. Y estamos mucho más cerca. ¿Bien? Y esa es la posibilidad. Hay nuevas conversaciones, el CISO se vuelve mucho más relevante para el board, o incluso si en su carrera de CISOs está la intención de formar parte del board o hacer otro tipo de funciones, esto los puede ayudar mucho porque dicen, mira, cómo estoy hoy en día en el negocio. Entonces, para ir terminando, hay que entender que la inteligencia artificial está cambiando radicalmente el mundo que conocemos. No solo en ciberseguridad, transforma la manera que vivimos, trabajamos y nos entretenemos. Pero la IA también está transformando el panorama de amenazas. Ser reactivo ya no es suficiente. ¿Bien? Eso es lo que estamos hoy en día. Entonces, y cambia las reglas del juego. Es otro juego. No es el mismo juego que estaban jugando. Cambiaron las reglas. Tanto para los atacantes, que automatizan los ataques, generan deepfakes, evaden medidas de defensa, y para los defensores también. Cambia el juego. Tenemos nuevas herramientas que predicen, detectan, automatizan, previenen, me dan nuevas formas de hablar con el directorio, etc. Y todo esto tiene que ver con gran capacidad de análisis de datos, y después de la capacidad de análisis de datos, visualizar las amenazas, hablar del riesgo, analizar la causa raíz, predecir los ataques, todo lo que les venimos nombrando anteriormente, poder normalizarlo, interpretarlo, y todo tiene que estar en una plataforma que pueda hacer esto. Por lo tanto, cuando les hablen de inteligencia artificial, piensen que hay inteligencia artificial reactiva y proactiva. Las asistentes de AI son reactivos. ¿Qué debería hacer ahora? Escríbeme esto, cuéntame un cuento, dime qué va a pasar. El consejero de AI dice, además de esto deberías hacer esto. Y el líder de AI, lo que llaman agentes de AI, dicen, no te preocupes, yo ya hice todo esto. ¿Qué más querés hacer? ¿Cuál es el contexto? Entonces, predecir desde el punto de vista de un atacante es crítico para ciberseguridad. Entender los puntos de entrada, entender las trayectorias, y todo esto solo es posible con lo que hacemos hoy en día. Y lo que hacemos en Trend Micro tiene que ver con esto, ¿bien? Es con alimentar nuestra propia inteligencia artificial con una gran cantidad de información que hemos acumulado en más de 35 años de experiencia, y es lo que ya existe, no hay que comprar nada, está dentro de los clientes que ya usan Vision One. Entonces, las amenazas evolucionan constantemente. Si ustedes quieren liderar esta ola, no hay que esperar, hay que anticiparse y hay que actuar. Así que, si se anticipan y son mucho más proactivos, ganan. Si siguen haciendo lo mismo, pierden. Muchísimas gracias a todos. Los dejo.